Mi esposo me humilló el día de nuestra boda, así que le hice creer que tenía una aventura con su mejor amigo, hasta que él mismo pidió el divorcio. Desde que tengo memoria, el día de mi boda fue un evento que imaginé con una precisión casi obsesiva, como si fuera un cuento de hadas que, al repetirse en mi mente una y otra vez, terminara convirtiéndose en una certeza inamovible. Desde niña, visualizaba con meticulosidad cada uno de los detalles, el vestido que flotaría con suavidad mientras caminaba hacia el altar, el brillo de las luces reflejándose en los delicados centros de mesa, la música envolviendo el ambiente con una melodía suave que haría que todo pareciera sacado de un sueño. Me veía a mí misma entrando a la iglesia con una sonrisa radiante, sintiendo como la mirada de mi esposo se iluminaba con admiración y amor genuino al verme acercarme hacia él, segura de que éramos el uno para el otro. Era una imagen idílica, una promesa silenciosa de que mi final feliz estaba garantizado. Y por años creí que Eric era el hombre que haría realidad ese sueño. Nos conocimos en la universidad y, desde el principio, me pareció el tipo de hombre que poseía una presencia magnética. No era solo su atractivo físico lo que me llamó la atención, sino la forma en la que se desenvolvía en cualquier situación, con esa seguridad natural que lo hacía parecer invulnerable. Su sentido del humor, su manera de escuchar con genuino interés cuando hablaba, los pequeños gestos de cariño que solía tener, todo me hizo sentir que era especial. Que había encontrado a alguien que realmente me veía y me valoraba por lo que era. Nuestra relación no estuvo exenta de dificultades, como cualquier otra, pero siempre pensé que lo más importante era la base sólida que teníamos. Aunque a veces tenía ciertos comentarios mordaces, pequeños deslices de arrogancia que restaba importancia pensando que eran simples bromas. Nunca imaginé que esas pequeñas grietas crecerían lo suficiente como para destruirlo todo. Así que cuando me propuso matrimonio después de 5 años de relación, ni siquiera dudé en decir que sí. Me sentí afortunada, convencida de que estaba dando el paso más importante de mi vida con el hombre correcto, y durante meses me entregué por completo a los preparativos, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. El día de la boda llegó con la solemnidad y la emoción que había imaginado durante años. La iglesia estaba adornada con flores blancas y candelabros de cristal que proyectaban una luz cálida y envolvente. Mi vestido era exactamente como lo había soñado, con una caída elegante que me hacía sentir como si estuviera flotando. Mi familia y amigos estaban ahí, compartiendo la felicidad de ese momento, y cuando caminé hacia el altar, el mundo pareció reducirse a la mirada de Eric, que me esperaba con una expresión indescifrable. Pensé, en ese instante, que todo había valido la pena. Que estábamos destinados a construir una vida juntos. La ceremonia fue hermosa. Cada palabra dicha por el sacerdote, cada voto pronunciado, cada aplauso al salir de la iglesia con los pétalos de rosa cayendo a nuestro alrededor, fue exactamente como debía ser. En ese momento, todavía creía que estaba viviendo la versión perfecta de mi historia. No fue hasta la recepción, en medio de las risas y la música, que mi mundo se fracturó de una manera que jamás habría imaginado. Todo parecía fluir con naturalidad. La comida era exquisita, los invitados disfrutaban, y las felicitaciones llegaban de todas partes. Y entonces llegó el momento de los discursos. Era un instante que había esperado con especial emoción, porque creía que sería una de esas memorias entrañables que recordaríamos con ternura en los años venideros. Cuando Eric tomó el micrófono, lo miré con expectación, esperando escuchar palabras que reafirmaran el amor que nos había llevado hasta ese día. Pero en lugar de eso, lo que escuché fueron palabras que se clavaron en mí con una frialdad devastadora. Con una sonrisa burlona, comenzó a relatar anécdotas de nuestra relación de una manera que transformó nuestros momentos más íntimos en chistes de mal gusto. Habló de mis inseguridades con un tono condescendiente, ridiculizó mis gestos de cariño, mencionó que le había tomado bastante esfuerzo decidirse a casarse conmigo porque no estaba seguro de que fuera la mujer indicada. Pero al final no encontró nada mejor. Y lo peor de todo fue la forma en la que los invitados reaccionaron, entre carcajadas, murmullos y miradas cómplices, como si todo aquello fuera simplemente una broma inofensiva en lugar de una humillación pública. Me quedé completamente inmóvil, con la sonrisa congelada en el rostro, sintiendo como cada palabra se clavaba en mí como un cuchillo afilado. No podía creer lo que estaba escuchando, no podía entender cómo la persona que juraba amarme podía hablar así de mí en el día más importante de nuestras vidas. Un nudo se formó en mi garganta, pero me obligué a tragarlo.
no iba a llorar. No iba a reaccionar de la forma en la que todos esperaban. Cuando terminó su discurso, me giré hacia él y fingí sonreír. Aplaudí suavemente, como si lo que acabara de decir fuera algo inofensivo, como si no acabara de arrancarme el alma frente a todos. La gente continuó con la celebración sin darle demasiada importancia, pero dentro de mí, algo se rompió de una manera irreparable. No hice una escena. No me levanté de la mesa ni grité ni confronté a Eric en ese momento. No lo miré con lágrimas en los ojos ni le pregunté por qué lo había hecho. No le di la satisfacción de verme derrumbarme. En cambio, me senté en silencio, dejando que la rabia hirviera en mi interior hasta convertirse en algo más grande, más oscuro, más letal. Porque supe, en ese preciso instante, que no podía dejarlo pasar. No podía permitir que saliera impune después de haberme expuesto de esa manera, después de haber pisoteado la imagen de la mujer que había estado a su lado durante años. No iba a ser la esposa sumisa que perdona y sigue adelante como si nada hubiera pasado. Iba a vengarme. Y lo haría de la manera más cruel posible. Él aún no lo sabía, pero yo me encargaría de hacerle pagar por cada una de sus palabras, por cada risa que provocó a mi costa. Y lo mejor de todo es que, al final, él mismo sería quien pediría el divorcio, convencido de que me había perdido por su propia inseguridad. Actualización 1. El tiempo no había borrado ni un solo detalle de la humillación que sufrí en mi propia boda. No importaba cuántas veces intentara distraerme o enfocarme en la rutina diaria, porque la escena volvía a mi mente con la misma nitidez despiadada cada vez que me quedaba a solas con mis pensamientos. Podía recordar con precisión la expresión burlona en el rostro de Eric mientras se dirigía a los invitados, el sonido de las carcajadas resonando en el salón, la manera en que la gente intercambiaba miradas divertidas. Como si mi dignidad fuera un espectáculo gratuito. Era como si todo el amor, todo el respeto, toda la confianza que alguna vez tuve en él se hubieran convertido en cenizas en ese instante. Pero en lugar de dejarme consumir por el dolor o la vergüenza, lo transformé en otra cosa. En algo más frío, más calculador. No tenía intención de enfrentar a Eric con lágrimas o reproches. Eso hubiera sido darle la satisfacción de ver cuánto me había herido. No. Iba a hacer que se destruyera a sí mismo, que la duda lo carcomiera desde adentro, que su propia inseguridad lo llevara a tomar la decisión que yo quería sin que siquiera se diera cuenta de que lo estaba manipulando. Fue un proceso lento y meticuloso, un juego psicológico que requería paciencia. Sabía que si quería que todo funcionara, debía hacerlo con sutileza, sin levantar sospechas. Y la mejor forma de empezar era con algo tan simple y efectivo como implantar una pequeña semilla de duda en su mente. David. Su mejor amigo. Su confidente. Su hermano en todo menos en sangre. Sabía lo mucho que Eric valoraba su amistad, la manera en que lo veía como una de las pocas personas en quien podía confiar ciegamente. Y precisamente por eso, él era la pieza clave en mi venganza. No porque sintiera algún interés genuino en él, sino porque era la herramienta perfecta para hacer que Eric se desmoronara. No empecé de manera obvia. No podía permitirme que sospechara tan pronto. En lugar de eso, comencé a introducir el nombre de David en nuestras conversaciones de forma casual, casi imperceptible. Comentarios aquí y allá, lo suficientemente inocentes para no levantar alarmas, pero lo bastante frecuentes como para hacer que su subconsciente comenzara a registrar un patrón. Hablaba de él con una naturalidad estudiada, como si fuera un pensamiento pasajero, algo sin importancia. David mencionó el otro día que tiene un gran ojo para la decoración, deberíamos pedirle consejos sobre qué hacer con la sala, o David me recomendó una serie que suena interesante, tal vez podríamos verla juntos. Dejaba caer pequeños elogios, nada exagerado, pero suficientes para que Eric comenzara a notar que, de alguna manera, David estaba más presente en mi vida de lo que había estado antes. Luego vinieron los mensajes. No eran comprometedores, no podían ser utilizados como prueba de nada, pero estaban cuidadosamente diseñados para sembrar más dudas. Me aseguraba de escribir en mi teléfono con una sonrisa ligera cuando Eric estaba cerca, dejando que la pantalla mostrara su nombre antes de bloquearla con aparente indiferencia. Otras veces, dejaba el móvil desbloqueado en la mesa, permitiendo que un mensaje de David, completamente inofensivo,
quedara en la pantalla el tiempo suficiente para que Eric lo viera de reojo antes de que lo tomara y lo guardara como si no tuviera ninguna preocupación. El verdadero golpe llegó cuando comencé a distanciarme de manera casi imperceptible. Ya no buscaba su contacto con la misma frecuencia. Ya no era la esposa cariñosa que siempre tenía gestos de ternura hacia él. Me convertí en alguien más reservada, más ausente. No de una forma que pudiera señalar abiertamente, sino con una frialdad tan sutil que lo hacía dudar de si realmente algo había cambiado o si solo era su imaginación. Las noches comenzaron a volverse silenciosas. Me iba a la cama antes que él o fingía estar demasiado cansada para conversar. Si intentaba abrazarme, me movía ligeramente en la cama, como si inconscientemente evitara el contacto. No lo rechazaba de forma directa, pero le daba suficiente espacio para que sintiera que algo estaba mal, aunque sin poder confrontarlo sin parecer paranoico. Por las mañanas, me aseguraba de salir de casa sin darle la misma atención de antes, con un beso rápido en la mejilla en lugar de los largos abrazos con los que solíamos despedirnos. Empecé a pasar más tiempo fuera, con amigas, con compañeras de trabajo, en salidas espontáneas que nunca antes había tenido. Y cuando regresaba, lo hacía con una energía distinta, como si hubiera encontrado una nueva fuente de felicidad que no tenía nada que ver con él. A los pocos meses, noté el cambio en su comportamiento. Sus gestos se volvieron más tensos, sus preguntas más insistentes, aunque intentaba disfrazarlas de simples curiosidades. ¿Dónde fuiste hoy?, preguntaba con un tono desenfadado que no lograba ocultar la ansiedad subyacente. David sigue saliendo con su novia, mencionaba al azar, como si el dato no tuviera relevancia alguna. Yo respondía con naturalidad, sin darle ninguna razón para sospechar, pero sin hacer nada para disipar sus dudas tampoco. La semilla estaba plantada. Y ahora, todo lo que tenía que hacer era regarla poco a poco, hasta que él mismo se ahogara en su propio veneno. Actualización 2. El cambio en Eric era evidente. Ya no tenía la misma seguridad que solía caracterizarlo, esa arrogancia despreocupada con la que siempre se manejaba, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Ahora había una tensión constante en su expresión, una mirada analítica que lo hacía examinar cada uno de mis movimientos con un escrutinio silencioso, aunque nunca lo admitiera abiertamente. Yo podía sentirlo incluso cuando no me miraba directamente, cuando fingía estar distraído con su teléfono o la televisión pero en realidad estaba atento a cualquier señal. Cualquier detalle que pudiera confirmar lo que en el fondo temía pero aún no se atrevía a decir en voz alta. Mi plan avanzaba exactamente como lo había calculado, pero aún faltaba mucho por hacer. Plantar la semilla de la duda había sido solo el primer paso, el inicio de un juego meticuloso que debía desarrollarse con la paciencia de alguien que sabe que la venganza no se consigue con explosiones inmediatas, sino con la lenta erosión de la confianza hasta que no quede nada más que desesperación. Ahora, lo que debía hacer era llevar esa duda a otro nivel, transformar la inseguridad en una angustia silenciosa que lo hiciera cuestionar cada aspecto de nuestra relación. El distanciamiento se convirtió en mi arma más afilada. No podía ser abrupto ni demasiado evidente, porque entonces se le encontraría razones para confrontarme antes de que el daño fuera lo suficientemente profundo. En cambio, lo fui introduciendo de manera paulatina, con gestos imperceptibles que, acumulados con el tiempo, formaban una barrera invisible entre nosotros. Dejé de buscar su opinión en cosas pequeñas, en esas decisiones cotidianas que solía compartir con él, y en su lugar, mencionaba con una naturalidad cuidadosamente ensayada que había consultado a David. No era algo que pudiera reclamarme directamente sin parecer infantil, porque en teoría no había nada sospechoso en preguntar la opinión de un amigo en temas triviales. Pero yo sabía que lo carcomía por dentro, que cada vez que pronunciaba el nombre de David, su mandíbula se tensaba apenas un segundo antes de obligarse a fingir que no le importaba. Las noches se volvieron cada vez más frías, no porque yo lo rechazara abiertamente, sino porque había aprendido a dosificar la distancia de una manera casi imperceptible. Me aseguraba de irme a dormir antes que él, acostándome con la excusa de estar agotada después de un largo día. En otras ocasiones, fingía estar tan profundamente dormida que, cuando él intentaba abrazarme, apenas hacía un movimiento inconsciente para alejarme levemente. Lo suficiente para que sintiera que el contacto no era bienvenido, pero sin que pudiera decir con certeza que lo estaba evitando.
Era un juego psicológico meticuloso, un delicado balance entre mantenerlo lo suficientemente inseguro como para que se desesperara, pero no tan evidente como para que pudiera confrontarme sin sentirse ridículo. Las conversaciones entre nosotros se volvieron superficiales. Ya no había esa complicidad que solíamos tener, esas charlas interminables en las que hablábamos de cualquier tontería sin darnos cuenta del paso del tiempo. Ahora, cuando me preguntaba cómo había sido mi día, yo respondía con frases cortas, con un tono ausente que daba la impresión de que tenía la mente en otro lado. Cuando él intentaba contarme algo sobre su trabajo o sobre cualquier cosa que le interesara, yo asentía con distracción, como si estuviera escuchando solo por compromiso y no porque realmente me importara. Pequeños detalles, pequeños gestos que acumulaban peso con el tiempo, haciendo que sintiera, aunque no pudiera explicarlo, que ya no era una parte fundamental de mi vida. Fue entonces cuando comenzaron los intentos de recuperar el control. En su desesperación por entender qué estaba pasando, Eric comenzó a ser más atento, a esforzarse por volver a acercarse a mí. Me traía pequeños obsequios sin razón aparente, intentaba planear cenas románticas, buscaba excusas para pasar más tiempo juntos, como si en el fondo supiera que me estaba perdiendo pero no entendiera por qué. Yo, por supuesto, respondía con una indiferencia calculada, aceptando sus gestos sin demasiado entusiasmo, agradeciendo con una sonrisa forzada que no alcanzaba mis ojos, dejando claro que, aunque él intentara recuperar lo que teníamos, algo dentro de mí ya se había apagado. El verdadero golpe llegó cuando empecé a salir con más frecuencia, siempre con la excusa de que necesitaba despejarme, que el trabajo me tenía agotada, que simplemente quería disfrutar un poco más de mi independencia. Nunca negué a dónde iba ni con quién, porque la clave de todo esto era no darle motivos reales para acusarme de algo concreto. Si le decía que estaba con amigas, me aseguraba de que mi historia fuera coherente. Si mencionaba que había salido con compañeros de trabajo, me aseguraba de que existieran fotos o conversaciones superficiales en mi teléfono que respaldaran mi versión. Pero siempre había una duda flotando en el aire, una sensación de que había algo más, algo que él no podía probar pero que tampoco podía ignorar. Con el tiempo, la paranoia comenzó a hacer su trabajo. Lo veía en su forma de comportarse, en cómo revisaba su teléfono más de lo habitual, en cómo su mirada se volvía inquisitiva cada vez que yo mencionaba un nuevo plan. Comenzó a hacer preguntas indirectas, fingiendo casualidad, pero con una ansiedad apenas contenida. ¿Cómo está David? No lo has mencionado últimamente, dijo un día, como si estuviera intentando probarme, ver si reaccionaba de alguna forma sospechosa. ¿A dónde fuiste ayer? Llegaste tarde, comentó en otra ocasión, con un tono despreocupado que no lograba ocultar la inquietud real detrás de sus palabras. Yo, por supuesto, respondía con la misma calma de siempre, con la misma naturalidad que hacía que pareciera que él era el único que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. David está bien, sigue igual de ocupado con el trabajo, dije sin darle más importancia, como si su pregunta no tuviera el peso que realmente tenía. Ayer fui con Sofía a tomar algo después del trabajo, necesitaba despejarme un poco, respondí con un tono ligero, como si no entendiera por qué estaba preguntando. Cada vez que él buscaba algún indicio, alguna pista que confirmara sus sospechas, yo le entregaba respuestas perfectas, respuestas que lo hacían dudar aún más de sí mismo. Preguntándose si estaba perdiendo la razón o si realmente había algo que no estaba viendo. La distancia entre nosotros ya no era solo emocional. Se manifestaba en cada detalle, en la forma en la que sus abrazos se volvieron inseguros, como si temiera que yo lo rechazara, en la manera en que me observaba cuando creía que yo no lo notaba. Buscando en mi rostro algún rastro de culpa que nunca encontraría. Él no lo sabía todavía, pero ya estaba cayendo en la trampa. Y una vez que el miedo se apoderara completamente de su mente, sería incapaz de detener su propio descenso hacia la desesperación. Actualización 3. La paranoia se había apoderado de Eric por completo. Lo veía en su mirada, en sus gestos, en la manera en que sus manos a veces se tensaban cuando creía que yo no estaba observando. Había comenzado a cuestionarse todo, a analizar cada palabra, cada acción, cada silencio mío como si en ellos estuviera oculta una verdad que no podía alcanzar. Y lo mejor de todo era que, en su desesperación por encontrar pruebas, estaba cayendo en exactamente lo que yo quería, un estado constante de inseguridad que lo hacía cuestionar su propia percepción de la realidad. Yo, por mi parte, continuaba jugando mi papel a la perfección.
Seguía siendo la esposa que no daba motivos reales para sospechar, pero que al mismo tiempo nunca terminaba de disipar sus dudas. Mantenía la distancia con una delicadeza quirúrgica, lo suficiente para que sintiera que algo estaba mal, pero no tanto como para que pudiera confrontarme sin parecer un hombre paranoico y necesitado. Y con cada día que pasaba, su ansiedad se volvía más evidente. Al principio, intentó disimularlo. Se esforzó por actuar como si todo estuviera bien, como si el vacío que había empezado a crecer entre nosotros fuera solo producto del estrés o de la rutina. Pero yo lo conocía demasiado bien. Sabía que no tardaría en quebrarse, que en algún momento la incertidumbre lo haría explotar. Así que solo tuve que esperar. Fue una noche en la que regresé a casa más tarde de lo habitual. Había pasado la tarde con amigas, en una reunión que realmente existió, porque no necesitaba crear mentiras cuando la verdad podía moldearse con la suficiente ambigüedad. Me aseguré de enviar algunos mensajes mientras estaba fuera, lo suficiente para que él supiera que realmente estaba con otras personas. Pero nunca dándole la certeza absoluta de lo que había estado haciendo en cada momento. Y cuando entré en la casa, lo encontré en la sala, sentado en el sofá con un vaso de whisky en la mano, con la televisión apagada y la expresión tensa. Como si hubiera estado debatiéndose por horas sobre lo que estaba a punto de decir. No hice ningún comentario sobre su actitud. Me quité los zapatos con calma, dejé mi bolso sobre la mesa y caminé hacia la cocina para servirme un vaso de agua, fingiendo una despreocupación absoluta. Sabía que el silencio lo iba a desesperar más que cualquier palabra que pudiera decir. Finalmente, fue él quien rompió la tensión. Dijo mi nombre en un tono bajo, contenido, pero con una firmeza que indicaba que no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No me giré de inmediato, me tomé mi tiempo para beber un sorbo de agua antes de mirarlo con una expresión de ligera confusión, como si no entendiera por qué me llamaba con tanta seriedad. Me preguntó, sin rodeos, si tenía algo que decirle. Fingí no entender. Fruncí levemente el ceño y le pregunté a qué se refería. Y entonces lo dijo. David. No lo mencionó directamente, pero su voz se volvió más áspera cuando insinuó que últimamente yo había estado diferente, distante, que hablaba de David más de lo normal, que había empezado a salir más seguido. A sonreír de cierta manera cuando veía el teléfono, a actuar como si mi vida estuviera tomando una dirección que no incluía a mi propio esposo. Mi reacción fue exactamente la que debía ser. Una risa breve, casi incrédula, antes de negar con la cabeza y mirarlo como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo. Me acerqué a él con tranquilidad y le pregunté si realmente creía que yo le estaba ocultando algo, si de verdad pensaba que había algo entre David y yo. Mi tono no fue defensivo ni molesto, sino uno de decepción velada, como si su pregunta me doliera más de lo que debería. Él no respondió de inmediato. Se pasó una mano por el rostro, exhaló con frustración y admitió que no lo sabía, que no tenía pruebas de nada, pero que no podía evitar sentir que algo estaba mal. Y fue ahí donde di el golpe final de la noche. Suspiré y desvié la mirada, como si estuviera luchando internamente con algo. Dejé que pasaran unos segundos de silencio antes de decirle que me dolía que no confiara en mí, que después de todo lo que habíamos vivido juntos, después de todo lo que habíamos construido, él creyera que yo era capaz de hacer algo así. Pero en lugar de discutir, en lugar de pedirle que recapacitara, simplemente sacudí la cabeza con resignación y murmuré que estaba cansada, que no tenía energía para convencerlo de algo que él mismo debería saber. Y con eso, me giré y me fui a la habitación, dejándolo solo con su paranoia, sin darle la satisfacción de una respuesta concreta. Esa noche no durmió. Lo escuché moverse en la sala durante horas, lo imaginé mirando el teléfono una y otra vez, debatiéndose entre revisar mis mensajes o respetar mi privacidad. Entre seguir fingiendo que confiaba en mí o dejarse consumir por la duda. Sabía que quería venir a la habitación, que quería hablar conmigo, preguntarme más cosas, pero también sabía que su orgullo le impedía hacerlo. Esa fue la primera confrontación real, el primer momento en el que finalmente se atrevió a expresar su miedo. Pero no sería el último. Porque ahora que había permitido que sus pensamientos tomaran voz, ahora que había verbalizado la sospecha que lo atormentaba, no habría marcha atrás. Había abierto la puerta a su propia destrucción. Y yo solo tenía que seguir empujándolo, poco a poco, hasta que él mismo se arrojara al abismo. Actualización 4.
El deterioro de Eric era algo que podía ver, sentir y casi tocar. Ya no era el hombre seguro y arrogante que había estado de pie junto a mí el día de nuestra boda, pronunciando palabras que pretendían ser graciosas mientras me humillaba delante de todos nuestros seres queridos. Ahora, lo que quedaba de él era una sombra de aquella versión de sí mismo, un hombre que se debatía entre el deseo de confiar en su esposa y la certeza latente de que algo estaba ocurriendo a sus espaldas. Y lo mejor de todo era que yo no tenía que hacer nada más que seguir con mi rutina, mantenerme siempre en esa línea delicada donde no había pruebas concretas, solo indicios. Silencios y respuestas que podían interpretarse de mil maneras, pero nunca con certeza. Los cambios en él se hicieron cada vez más evidentes. En el pasado, Eric siempre había sido un hombre con una presencia dominante, alguien que rara vez dudaba de sí mismo, que hablaba con la confianza de quien cree que su palabra es incuestionable. Pero ahora lo veía perderse en sus pensamientos, con la mirada fija en la nada mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa, como si su mente estuviera atrapada en una espiral de dudas de la que no podía escapar. Se había vuelto más callado, más analítico, sus preguntas ya no eran directas sino cuidadosamente disfrazadas en conversaciones aparentemente inofensivas. Decía cosas como que había hablado con David recientemente y que le había parecido extraño que yo no lo mencionara tanto últimamente. O que alguien en su trabajo le había contado una historia sobre infidelidad y le había parecido interesante como, a veces, las parejas podían ocultar cosas sin dejar rastro. Yo respondía a cada insinuación con una naturalidad impecable, sin darle ningún motivo para acusarme pero sin hacer nada por calmar sus miedos. Si me preguntaba por qué estaba distraída, decía que tenía muchas cosas en la cabeza. Si me decía que últimamente parecía estar más feliz fuera de casa, sonreía y respondía que tal vez era porque necesitaba un poco de espacio después de la boda. Siempre le daba respuestas que no resolvían nada, pero que le dejaban con más preguntas. El punto de quiebre comenzó cuando empecé a notar que intentaba revisarme el teléfono cuando creía que yo no estaba mirando. Al principio fue sutil, pequeños momentos en los que lo veía inclinarse sobre la mesa cuando mi móvil vibraba, su mirada siguiendo mis movimientos cada vez que escribía un mensaje. Pero con el tiempo, su paranoia se hizo más evidente. Una noche, cuando salí de la habitación para ir a la cocina, volví en silencio y lo encontré con mi teléfono en la mano, intentando desbloquearlo. Su reacción fue inmediata, soltó el dispositivo como si quemara y se puso de pie con torpeza, balbuceando una excusa patética sobre cómo solo quería revisar la hora. No dije nada. Me limité a mirarlo durante unos segundos con una expresión que no era de enojo ni de decepción, sino de algo más peligroso, indiferencia. Y luego, con una calma ensayada, tomé mi teléfono de la mesa y me fui a dormir sin decir una palabra. Sabía que ese silencio lo atormentaría más que cualquier reclamo. A partir de ese momento, su paranoia dejó de ser algo que intentaba ocultar y se convirtió en su nueva realidad. Podía verlo en la manera en que empezaba a hacer preguntas sin sentido, intentando encontrar un punto débil en mis respuestas. Me preguntaba si realmente había estado con mis amigas la noche anterior, si David había mencionado algo sobre mí últimamente, si alguna vez había sentido que nuestra relación había cambiado. Todo lo formulaba con un tono casual, pero su expresión lo traicionaba. Ya no confiaba en mí, aunque intentara fingir que aún lo hacía. Yo me aseguré de seguir empujándolo en la dirección que quería, con pequeños gestos que alimentaban su desesperación. Dejaba mi perfume impregnado en mi ropa incluso cuando decía que solo había ido a trabajar. De vez en cuando, sonreía al mirar mi teléfono sin que él pudiera ver la pantalla, dejando que su imaginación hiciera el resto. Algunas noches, cuando fingía estar dormida, murmuraba cosas en sueños, frases inconexas que incluían un suave David. En medio de palabras sin sentido. No era demasiado claro, pero lo suficiente como para que él lo escuchara y se despertara sobresaltado, con el corazón latiéndole en el pecho mientras me miraba dormir. Sin poder saber si realmente había escuchado lo que creía o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Y entonces, un día, finalmente explotó. Fue después de una salida con mis amigas, una noche en la que llegué a casa más tarde de lo habitual. Entré con la misma actitud de siempre, tranquila, relajada, como si no hubiera notado la tensión en el aire. Pero en cuanto crucé la puerta, Eric estaba ahí, de pie en la sala con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Antes de que pudiera decir algo, me preguntó con un tono frío si había estado con David.
No era una pregunta casual. No era una de sus habituales insinuaciones disfrazadas de conversación inofensiva. Era una acusación, aunque todavía no tuviera el valor de decirlo en voz alta. Lo miré con fingida confusión antes de soltar una risa breve y cansada. Le dije que estaba exagerando, que estaba dejando que sus celos lo cegaran, que no podía creer que después de todo este tiempo realmente pensara que yo le estaba siendo infiel. Su respuesta fue tan predecible como satisfactoria. Dijo que no tenía pruebas, pero que lo sentía, que algo dentro de él le decía que yo ya no era la misma, que cada vez que me miraba tenía la sensación de que mi mente estaba en otro lado. Me preguntó si todavía lo amaba, con una voz más baja, más rota, como si ya estuviera resignado a la respuesta que vendría. Mi única respuesta fue suspirar y decirle que no tenía tiempo ni paciencia para justificarme por algo que no había hecho. Luego, con la misma indiferencia de siempre, pasé junto a él y me fui a la habitación, dejándolo ahí, solo con su propia desesperación. Porque ya no era una simple sospecha. Ahora, estaba convencido de que había algo entre David y yo. Y lo único que necesitaba era que su mente hiciera el resto del trabajo, que siguiera consumiéndolo por dentro hasta que no pudiera soportarlo más. La espiral de la desconfianza estaba en marcha, y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Actualización final. Lo tenía exactamente donde quería. La duda se había convertido en obsesión, la paranoia en desesperación y la desesperación en un vacío insoportable del que Eric no encontraba salida. Ya no intentaba ocultarlo, ya no se esforzaba por fingir que todo estaba bien, porque había llegado al punto en el que cada día que pasaba con la incertidumbre clavada en el pecho se sentía como una agonía lenta. Su carácter había cambiado por completo, ya no era el hombre confiado que solía hablar con aire de superioridad, el que se paseaba por la casa con la seguridad de alguien que creía tener todo bajo control. Ahora era un hombre derrotado, con el ceño constantemente fruncido, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el cuerpo tenso por la ansiedad. Y lo mejor de todo era que, aunque estaba convencido de que yo lo estaba traicionando, no podía probarlo, y eso lo volvía aún más miserable. Su desesperación llegó a un punto en el que comenzó a espiar cada uno de mis movimientos de manera descarada. Me seguía con la mirada cada vez que salía de casa, intentaba actuar con normalidad cuando hablaba por teléfono, pero yo podía notar la manera en que se inclinaba sutilmente, como si esperara captar alguna palabra sospechosa. Lo veía revisar mi ropa cuando pensaba que no estaba mirando, buscando alguna señal, alguna pista que le confirmara sus peores temores. Y cada vez que encontraba exactamente nada, su frustración aumentaba. Porque eso era lo peor para él, la incertidumbre. Si hubiera tenido pruebas, si hubiera podido confirmarlo, al menos habría tenido la excusa para enfrentarme, para explotar, para reclamarme. Pero yo me había asegurado de no darle absolutamente nada tangible. Solo dudas, solo silencios, solo la posibilidad de que todo lo que imaginaba fuera cierto sin que pudiera demostrarlo. Fue en una de esas noches, en las que ya no dormíamos juntos, cuando supe que había llegado al límite. Yo había salido con mis amigas, o al menos eso le hice creer, y llegué a casa pasadas las 11. Al abrir la puerta, lo encontré en la sala, sentado en el mismo sofá donde lo había dejado muchas noches anteriores, con un vaso de whisky entre las manos y la mirada perdida en el suelo. No levantó la vista de inmediato, como si necesitara reunir el valor para lo que estaba a punto de decir. Cuando finalmente habló, su voz sonó rota, vacía, como la de un hombre que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Me preguntó si alguna vez lo había amado, si alguna vez realmente había querido estar con él o si todo había sido una mentira desde el principio. Le respondí con una calma ensayada que, por supuesto, lo había amado, pero que con el tiempo las cosas habían cambiado. No le di una explicación real, no le dije por qué, no intenté justificarme. Solo le di lo que más daño podía hacerle en ese momento, una respuesta incompleta que lo dejara aún más confundido. Su respiración se agitó y, por primera vez en todos esos meses, se permitió romperse delante de mí. Dijo que no podía más, que sentía que se estaba volviendo loco, que cada vez que me miraba sentía que yo ya no estaba realmente ahí, que solo quedaba una sombra de lo que habíamos sido. Me preguntó, una vez más, si había algo entre David y yo. Fingí indignación. Suspiré con cansancio, pasé una mano por mi cabello y dije que estaba cansada de que siempre fuera la misma pregunta, que si él no confiaba en mí,
entonces no tenía sentido seguir juntos. Ese fue el golpe final. Porque en su mente, lo había perdido. Ya no tenía que confirmarlo con pruebas, ya no necesitaba escucharme admitirlo. Para él, la batalla ya estaba perdida. No tenía la certeza absoluta, pero tenía suficiente para convencerse de que mi corazón pertenecía a otro hombre. Se levantó del sofá con la mirada vacía y con una voz apenas audible murmuró que no quería seguir con esto, que no podía seguir con esta tortura. Dijo que lo mejor era que nos separáramos, que él mismo iba a pedir el divorcio porque no soportaba más la idea de vivir con una mujer que, aunque físicamente estaba ahí, emocionalmente ya no era suya. Me quedé en silencio durante unos segundos antes de asentir lentamente. No peleé, no intenté convencerlo de que se quedara, no le pedí que lo pensara mejor. Porque en su mente, esa era la prueba definitiva de que su peor pesadilla era real. Si hubiera estado equivocándose, si todo hubiera sido solo un malentendido, ¿por qué no estaba peleando por él? ¿Por qué no intentaba arreglarlo? Esa noche, durmió en el sofá, o al menos lo intentó. 3 meses después, el divorcio se hizo oficial. Él firmó los papeles sin siquiera mirarme a los ojos, con los hombros caídos y la expresión de alguien que ha sido derrotado por completo. Se marchó de la casa que alguna vez compartimos sin siquiera voltear atrás, convencido de que había sido él quien me perdió, que había sido su propia inseguridad la que lo llevó a destruir su matrimonio. Nunca le fui infiel. Nunca crucé la línea con David, nunca hice absolutamente nada que pudiera ser usado en mi contra. Solo lo dejé caer en su propia trampa, en la misma desesperación que él me hizo sentir el día de nuestra boda cuando me ridiculizó frente a todos. Y lo mejor de todo es que fue él quien pidió el divorcio. Fue él quien tomó la decisión de irse, creyendo que era la única salida posible. Al final, nunca tuvo la satisfacción de señalarme con el dedo y decir que había sido yo quien lo traicionó. Nunca pudo demostrar nada. Se fue con la incertidumbre clavada en el alma, con la duda eterna de si realmente había perdido a su esposa por su propia paranoia o si alguna vez hubo algo que no pudo ver. Esa fue mi venganza. Y fue perfecta.